Experto, queremos conversar más sobre estos temas, estas leyes. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y además miembro de esta comisión llamada Comisión Engel, Claudio Fuentes. Claudio, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué te parece estas dos leyes que salen hoy día, que se aprueban hoy día? Finalmente contienen el espíritu de las propuestas que ustedes hicieron en torno a la probidad de la política. Sí, totalmente. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 2 años de elecciones va a ser un cambio paradigmático en la forma en que se está estructurando los partidos políticos y el financiamiento de la política. Después podemos hablar de los problemas que va a tener de algunos de ellos, pero en general hay un cambio sideral, o sea, muy significativo. Se eliminan las empresas, hay límites mucho más razonables, hay fiscalización, hay sanciones. Todo eso no existía antes y por lo tanto sí vamos a ver en la práctica, en terreno, cambios muy importantes que antes no teníamos. Pero, por ejemplo, la presidenta Yahí lo graficaba la nota de Rolf Patriot que se había comprometido a que no hubiera ningún gasto anónimo. Sin embargo, bajo esta nueva figura sí van a permitirse los aportes anónimos. Esto es con algunos límites bastante amplios, pero finalmente va a haber aporte anónimo. ¿Estás de acuerdo con los aportes anónimos y con los montos? Bueno, yo fui de los 8 que estaban en contra de los aportes anónimos. Ahora, tenemos que clarificar muy bien lo que significa aporte anónimo. En el actual normativa, aporte anónimo es que tú eres candidata, yo te doy directamente a ti y nadie se entera, ni el CERVEL, ni doña Juanita, ni nadie se entera. Era totalmente una relación directa entre el donante y el candidato. Ahora el sistema es, por eso le llaman aporte sin publicidad, que yo creo que es un nombre más adecuado. Es la misma estructura de un gasto, de un aporte reservado. Es decir, el donante le da al CERVEL y el CERVEL le da al candidato. Por lo tanto, no es estrictamente anónimo, es reservado, si queremos hablar, y por lo tanto ahí algunos diputados tenían razón, efectivamente se mantiene la estructura de aportes reservados. Ahora, significativamente menor los montos, etcétera. ¿Cuál era mi problema? Que la idea, el concepto es: yo te doy aportes pequeños porque yo puedo, si soy un funcionario público, puedo ver amenazado mi trabajo si es que alguien se entera de que yo te estoy dando a ti, ¿ya? Y por lo tanto, para evitar eso se da vía sin publicidad. El problema, a mi juicio, es que todavía 40 UF, que es muy, como decía María Jaramillo, muy menor a lo que antes dábamos. Claro, un poco más de 1 millón de pesos, cuando antes, claro, ¿cuál era el tope? Era 1.500 UF, o sea, realmente eran millones de millones. Y por lo tanto, sí, hay un cambio importante. Sin embargo, a mi juicio, desde el punto de vista de un ciudadano común, de un funcionario público, aportar 1 millón de pesos es muchísimo. Tú no vas a dar 1 millón. Nosotros, los que estábamos formando parte de la comisión, los que decíamos, ya, pero hagan algo razonable de 2 UF, 50 lucas. O sea, esos son aportes pequeños. A eso yo, entonces ahí había un debate de qué es un aporte pequeño. Pero entonces, ahora este es el límite. Una persona puede donar 2 UF. Sí, puede dar 2, 3, 4, sí, efectivamente. Entonces, ahora, los candidatos pudieran apelar a esta canción de Roberto Carlos del millón de amigos y así un empresario depositar a las cuentas de, por ejemplo, sus empleados 1 millón de pesos a cada uno con la condición de que ellos vayan y den a través del CERVEL este aporte al candidato que quiere el empresario. Sí, podrían hacerlo, pero con un límite, porque tienen hasta un tope de donaciones sin publicidad, que creo que es un 10 o un 20%, por lo tanto no pueden dar todo el dinero a través de esa forma. Entonces también hay un límite. Entonces ahí, ¿cuál va a ser la clave? Que el CERVEL tenga una efectiva fiscalización. Y ahí está el segundo punto, que es muy relevante. ¿Hay sanciones? Sí. ¿Hay fiscalización? Sí, el CERVEL va a tener que desarrollar un sistema de fiscalización. ¿Cuál es la debilidad? La debilidad es que el CERVEL de aquí a octubre no va a ser capaz de, ¿te acuerdas en puzzle electoral que veíamos? Son miles de candidaturas. Por lo tanto, de aquí a octubre el CERVEL es incapaz
de controlar y fiscalizar todas las campañas de concejales y alcaldes. Por lo tanto, va a tener que buscar un sistema de fiscalización aleatoria por la primera vez, porque de aquí a octubre es imposible que prepare un sistema de fiscalización en donde controle todo, plata formal e informal que pueda llegar a un candidato. Porque este fortalecimiento que se le dio al CERVEL no se le dio en cantidad de recursos como para que tenga a todos los fiscalizadores que son necesarios. No, o sea, se le dio muchos recursos, se le crean nuevos departamentos, se crea un departamento de fiscalización, pero controlar 8.000 candidaturas y de concejales y 3.000 de alcaldes es demasiado, y por lo tanto no va a ser capaz, los recursos no son ilimitados y por lo tanto va a tener que seleccionar. ¿Y estás de acuerdo con los plazos que finalmente se llegaron a establecer, que son 2 años, pero a partir del inicio de la campaña? O sea, esa es otra debilidad, la prescripción que tú dices. Claro. Que desde el momento en que se da la campaña, corren de hecho 12 meses en donde prescribe. Por lo tanto, después de 12 meses, si tú encuentras un delito, el delito prescribió, perdón. Y por lo tanto, eso es un periodo muy acotado. Debió haber sido, yo creo que un poco más, 18 o 24 meses, un plazo más razonable. Esa es otra debilidad del proyecto de ley. Por lo tanto, vamos a tener muy poco tiempo, o sea, no nosotros, el CERVEL va a tener muy poco tiempo para hacer una investigación acuciosa de fiscalización. Ahora, respecto a los montos de estos aportes que pueden hacer las personas naturales, digamos, estos aportes anónimos, aportes sin publicidad, ¿cómo se van a tener que financiar los candidatos a partir de ahora? ¿A qué los va a llevar a los candidatos ahora esta restricción monetaria? Ya. Bueno, este es el cambio paradigmático. Primero, aportes del Estado va a haber mucho más a las candidaturas. Por lo tanto, hay un monto mucho mayor, van a depender mucho más del Estado que de los sectores privados. Y eso es bueno. Con nuestros impuestos vamos a estar financiando campañas. Es decir, hay una independencia, o debería haber una independencia mayor respecto del sector privado. Segundo, van a haber donaciones de personas naturales hasta ciertos límites y por lo tanto la estructura del sistema es intentar hacer campaña más barata. Entonces lo que deberíamos ver en la próxima campaña municipal es, uno, espacios limitados de publicidad. Ya no se va a poder poner carteles en todas las calles. Claro. Segundo, no van a haber monumentales, por ejemplo, se van a prohibir. Hay tamaños permitidos máximos, pero eso depende, de nuevo, de un buen sistema de fiscalización que le diga, oiga, usted está poniendo carteles 4x4, eso no se puede, son ahora, 3x2. Claudio, el aporte que se va a hacer a través del Estado a las candidaturas y a los partidos finalmente va a mantener un poco la estructura que hoy día tienen, porque básicamente lleva el 80% a los partidos que ya tienen representación parlamentaria, a los que ya existen, y solo el resto le queda a los que están emergiendo, creciendo, y se mantiene, digamos, la misma diferencia. Lo que hoy día en una columna el senador Guillé decía, el gato pardillo, porque finalmente con esto, con este financiamiento, todo queda igual, porque se mantiene, claro, se fortalece a los que ya están fortalecidos y a los que están surgiendo se le pone esta restricción en cuanto a recursos. Sí, recursos y posibilidad de facilitar el proceso de inscripción de nuevos militantes. Claro, hay que llevarlo a la notaría, los de partidos solamente tienen que hacerlo a través de una página en internet, que claro, es bastante menor. Pero ahí hay que ser justo, los partidos en su momento también tuvieron que ir a la notaría, o sea, todos partieron así, esa crítica es un poquito tendenciosa en ese sentido. Ahora yo creo que... ¿Y todos fueron a la notaría, Claudio? Todos, o sea, eso es lo que... Sí, ahora hay partidos que vienen de mucho tiempo atrás, o sea, décadas y décadas atrás. Y en general hay partidos que han crecido en militancia incluso, y eso se hace vía notaría. Entonces, ¿cuál es el problema que tú planteas? Es la generación y muerte de partidos. En términos de la generación, se facilitó un poco, había una tensión ahí, habían aumentado mucho la barrera, después la bajaron un poco. Yo la encuentro razonable. Y la mantención de un 5% del electorado, exacto. Eso, claro, les pone un límite y una exigencia muy grande, porque recordemos que el Partido Comunista hasta no mucho tiempo atrás no tenía el 5% de los votos. Ahora, yo, en ese sentido, yo tengo una posición moderada. Yo creo que es bueno no abrir el sistema totalmente,
¿Por qué? Porque crear partidos y tener micro o protopartidos sería nefasto para la democracia, sería la invitación al clientelismo. Si tú tienes 30 partidos en el Congreso, tienes que formar coaliciones. Esas coaliciones lo vas a hacer a través de intercambios, como situaciones que hemos visto de senadores independientes que le dicen yo voto por usted, pero ¿qué me da a mi región? Esa situación la vivimos en Chile, la vive Perú hoy día, la vive en muchos países y eso hay que evitarlo. Entonces yo creo que es bueno moderar y filtrar. Ahora, hubo medidas que lamentablemente no se tomaron. Por ejemplo, si tú no logras ese 5%, un partido nuevo, tienes que disolverte. Nosotros lo que planteábamos, y yo lo planteaba en particular, ¿por qué no permitir que esas mismas firmas sirvan para una siguiente elección? Sin darle financiamiento público, pero que no tengan que hacer el trámite que es 2 años después. Y por lo tanto, ese tipo de facilidades no se permitieron. Entonces tú matas al que no logra el 5%. Entonces ahí yo creo que un poco de flexibilidad hubiera sido un poco mejor, pero manteniendo umbrales desafiantes. O sea, un partido que quiere fortalecerse tiene que competir y yo creo que eso está bien. Ahora, en resumen, entonces, ¿estás contento y esta ley finalmente va a poder entrar en vigencia para las próximas elecciones que son el 23 de octubre, que era, claro, el temor de muchísimos, entre ellos de Eduardo Engel, de que no estuviera listo? Sí, a ver, yo creo que primero va a ser muy exigente, no va a ser fácil su implementación. Es muy poco tiempo, marzo o desde ahora hasta el mes de octubre, y vamos a ver un año del CERVEL muy exigido. Segundo, no se va a lograr todo en esta primera elección. ¿Es fácil hacer trampa? Vamos a ver, yo creo que va a ser un poco más difícil y además va a haber un elemento adicional que es la ciudadanía va a estar mucho más sensible al despliegue de las campañas y en segundo lugar va a depender de forma muy importante, como también dependió en el proceso de aprobación de la ley, de la sociedad civil y los medios de comunicación de controlar. Ese control social, llamémoslo, de medios, de ONG, etcétera, va a ser muy eficiente y ha sido muy eficiente en el proyecto de ley. O sea, si vemos cómo entró el proyecto y cómo salió, hubo presión social, hubo actores, hubo expertos, hubo medios que se comprometieron y que fueron a preguntarle, oiga, ¿y por qué está aprobando esto? Y algunos legisladores se echaron para atrás. Entonces, yo creo que ese proceso es nuevo, es bueno para la democracia, pero vamos a ver cómo se va a explicar. No es fácil en la municipal, yo creo que va a ser más sencillo en la presidencial y parlamentaria. Bueno, además está el tema de que el candidato que sale y que es elegido con trampa pierde su escaño. Así es, y hay vacíos que van a seguir. O sea, por ejemplo, esto que pasó con Elia Molina, por ejemplo, que está haciendo una cena de recaudación en pre-campaña. Ese área no está limitada, no está definida en el proyecto de ley tampoco. Perfecto, Claudio, muchísimas gracias. Es como Listo. una mina revisión del puzzle electoral que teníamos, el revival. Muchísimas gracias por estar acá, Claudio Fuentes, integrante además de la Comisión Engel. Estamos, gracias.